Hola, buenos días. Buenos días para Argentina y buenas tardes para España. Soy Guillermo González Rosas y en nombre de la Junta Directiva de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina, les doy la bienvenida a esta conferencia empresarial que hemos organizado con la colaboración de la COE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales, y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, y que lleva por título Argentina, su inserción económica en el mundo, inversiones y comercio internacional. Por la COE nos acompaña el director de Gabinete de Presidencia, señor Narciso Casado, y el asesor internacional del presidente, doctor José Ignacio Salafranca. Por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, embajador Jorge Neme. Me parece oportuno recordar que nuestra Cámara, en sus 134 años de vida, es la más representativa entre las cámaras españolas de América Latina, además de formar parte en la Argentina de la Eurocámara y de la UCSEP, Unión de Cámaras de Comercio Extranjeras y Binacionales. Nuestro agradecimiento a las empresas españolas y argentinas que hacen posible este evento y a nuestro presidente Guillermo Ambrogi, que por razones particulares no puede estar hoy con nosotros y que me ha conferido el honor de representarlo ante esta distinguida concurrencia, todos conectados por Zoom para desarrollar este evento en forma virtual, como es habitual en estos tiempos de pandemia. Seguidamente le pasaré la palabra a Marcelo Santoro Zupeña, director de la Comisión de Comercio Exterior y Negocios Internacionales de la Cámara, quien será el moderador de la conferencia y presentará a los oradores. Adelante, Marcelo. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, muy buenos días a todos, a quienes están conectados en Argentina. Muy buenas tardes a las personas que están conectadas desde España. Es para mí un honor, formar parte de esta conferencia empresarial, como bien comentó Guillermo, que, está organizada por la Cámara Española de Comercio de la República Argentina y por la COE, que es la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Y en este caso, vamos a tratar el tema de Argentina, su inserción económica en el mundo, inversiones y comercio internacional y las posibilidades de inversión en Argentina y los fondos de financiación para empresas españolas que quieran invertir en América Latina. Para esto contamos con dos oradores de lujo que hemos podido convocar, como son el embajador Jorge Neme, que es secretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, y también al doctor José Ignacio Salafranca, que es asesor internacional del presidente de COE. En este caso, vamos a dar la palabra primero al embajador Jorge Neme. El embajador Neme, como dije anteriormente, es secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina. Es licenciado en Sociología con orientación en Economía de la Universidad de Buenos Aires, profesor en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y es experto en gestión de inversión pública a través de organismos multilaterales de crédito y experto en formulación y gestión de programas y proyectos de desarrollo rural y regional. Adelante, embajador Jorge Neme, y muchísimas gracias nuevamente por su participación hoy aquí. Muchísimas gracias. Buenos días en Argentina. Buenas tardes en España. Estimado doctor José Salafranca, estimado Guillermo González Rosas, señoras, señores empresarios, un gusto poder compartir esta jornada de intercambio, agradeciendo desde ya a la Cámara Española de Comercio de la República Argentina y al COE por organizar este encuentro, que resulta una nueva instancia de diálogo con el sector empresarial argentino-español, luego del foro empresarial del 9 de junio pasado que tuvo lugar en el marco de la visita del presidente Sánchez a la Argentina. En ese marco de la revitalización de la relación bilateral con España, firmamos al más alto nivel un nuevo plan de acción para la profundización de la asociación estratégica, el PAE 2021-2023. Nuestra relación bilateral es histórica y es madura.
Argentina ha recibido inversiones españolas de largo plazo y la presencia de numerosas empresas españolas hace parte de la historia del desarrollo económico y particularmente industrial de nuestro país. No se pone en orden. En el actual contexto, sin precedentes, la Argentina y España, en tanto socios estratégicos desde hace largo tiempo, debemos redoblar los esfuerzos para consolidar una mayor interrelación entre nuestros empresarios, con miras a facilitar y diversificar el comercio bilateral, agregar valor, incorporar nuevas tecnologías y concretar inversión. En un mundo post-COVID-19, el principal desafío que tenemos es que el comercio y las inversiones continúen y aumenten. Esto se hace no solo desde el Estado, sino que requiere la activa participación de ustedes, de los empresarios. Como bien saben, España es el segundo inversor externo en nuestro país y Argentina es el sexto destino de inversión externa española en el mundo. Dichas inversiones abarcan sectores estratégicos como infraestructura y comunicación. Queremos que la Argentina sea prioridad en el plan de internacionalización de la economía española. El tamaño y diversidad de la economía argentina, la segunda en Sudamérica, y su larga vinculación con España la convierten en un destino ideal para que las compañías españolas inviertan, se asocien y crezcan. Hace un año ya, la Unión Europea aprobó el fondo Next Generation para invertir en la reconstrucción económica tras la pandemia de COVID, que priorizará la digitalización de la economía, la transición ecológica y la reindustrialización. Entendemos que medidas de este tipo podrán coadyuvar a fortalecer la presencia de las empresas españolas en Argentina. En tal sentido, y cuando en junio pasado acordamos con España el nuevo Plan Estratégico 2021-2023, decidimos que la cooperación acordada será multisectorial y que debe impulsar una salida a la crisis sanitaria y a sus efectos económicos y sociales, que refuerce el desarrollo sostenible y la igualdad de género, poniendo especial énfasis en la transición ecológica y la transformación digital. El sector de servicios basados en el conocimiento representa el tercer complejo exportador de Argentina, destacando las capacidades y el potencial de nuestro país para proveer servicios de alto valor agregado en términos competitivos en el mercado mundial. Existe potencial de intercambio comercial en los sectores de servicios relacionados con el software y servicios informáticos, en especial los relativos a tecnologías aplicadas a las finanzas, gobierno y salud, a la industria satelital, a los usos pacíficos de la energía nuclear, a las tecnologías aplicadas a la producción agropecuaria, a la biotecnología y nanotecnología, a la industria 4.0, a los videojuegos, a un dinámico ecosistema emprendedor y a la producción de contenidos para el sistema de media mundial. Desde Cancillería hemos puesto en marcha un consejo público-privado para la promoción de exportaciones, pensando que el diálogo y la articulación entre lo público y lo privado es el único modo de emprender el camino de la reconstrucción de nuestras economías y promover las exportaciones y las inversiones en la Argentina. Invest Argentina es la plataforma federal de proyectos multisectoriales de inversión privada que permite precisamente vincular proyectos con potenciales inversores y fuentes de financiamiento. El CPPE contiene 14 mesas de trabajo con 247 cámaras, 68 complejos exportadores que representan a 18.300 empresas. Ahí está el nudo de las capacidades argentinas para poder exportar y abordar los mercados mundiales con creciente competitividad.
La Argentina promueve inversiones desde una perspectiva PYME y federal, fundamental para la diversificación de nuestras exportaciones. Señoras y señores, en ocasión de la Cumbre de Líderes sobre Cambio Climático, al igual que en otros foros internacionales, nuestro país comprometió importantes metas nacionales en defensa del medio ambiente. Una mirada estratégica de futuro en defensa de la casa común argentina supone transformar nuestra matriz energética, descarbonizar la economía y electrificarla, logrando que cada vez más sectores productivos puedan eliminar su huella de carbono. Observamos con interés cómo España, con su hoja de ruta del hidrógeno, avanza con determinación para alcanzar la neutralidad climática y un sistema eléctrico 100% renovable para el 2050. Estamos convencidos de la conversión energética constituye un nuevo ámbito de diálogo y cooperación entre nuestros dos países. Resulta clave continuar profundizando la integración en el mundo. Una integración que redunde en beneficios recíprocos, que permita el desarrollo de la competitividad de nuestra economía y apuntale nuestros esfuerzos a lograr un crecimiento económico con inclusión y equidad social. Buscamos acuerdos que nos permitan integrarnos al mundo, que impliquen mayor empleo y producción, a más mercado. Pero también una integración que no deje a nadie atrás, que proteja a los sectores más vulnerables e integre podríamos entrar en un esquema de retroalimentación negativa donde cada parte busque satisfacer con cambios las demandas de sectores con intereses en juego. Por esta razón, el Mercosur ha expresado su buena predisposición a dialogar siempre que ello no suponga reconsiderar la sustancia de lo negociado. El Mercosur cree en la necesidad de crear cadenas de valor más integradas y sustentables, pero el proteccionismo no debe imponerse sobre un acuerdo cuyo espíritu inicial fue el de la apertura. No es conveniente para ninguna parte el uso de una causa tan legítima como la medioambiental, que todos compartimos, como elemento para fomentar intereses proteccionistas y profundizar asimetrías interregionales históricas. En esta línea, debe remarcarse para aquellos que observan con preocupación genuina el aspecto medioambiental, que el capítulo negociado en la materia es un avance sustantivo en comparación con no acordar. Si es posible evitar la creación de nuevas barreras al comercio mediante la creación de herramientas efectivas de cooperación económica, transferencia de tecnología, financiamiento y adaptación de nuestra economía a las transformaciones productivas que hoy demandan una gestión ambiental sustentable. Sí, el acuerdo Mercosur-Unión Europea para nosotros es más que un tratado de libre comercio. Es un acuerdo de asociación, dado que la Argentina especialmente valora la relación cultural, de intercambio de pensamiento y de visión del mundo, de valores compartidos que tenemos con Europa, donde nuestro vínculo con España juega un rol preponderante. Estamos convencidos que encuentros entre tantos de nuestros empresarios argentinos y españoles como este son el ámbito propicio para que abordemos iniciativas conjuntas para fortalecer nuestra relación estratégica. Y quería agregar algunas cositas más. En primer lugar, nos guía a nosotros un pensamiento de
un español ilustre que es Manuel Castells. Hay que conectarse al espacio de los flujos. Y conectarse al espacio de los flujos es conectarse a las corrientes de inversión, a las corrientes de innovación y a los flujos de mercado. Estamos trabajando bajo ese paradigma. Y en ese marco no desconocemos los problemas que tiene la Argentina, ni desconocemos el conjunto de ciertos desórdenes de orden macroeconómico, pero estamos apostando a un desarrollo de sectores a los fines de poder emprender una ruta segura de crecimiento. Esos sectores hoy se ofrecen al mundo con muchas capacidades competitivas. Somos altamente competitivos en todo lo que tiene que ver con agricultura extensiva. Y somos muy competitivos en todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información, la producción de software y todos los renglones de la economía del conocimiento, incluyendo las construcciones complejas como reactores nucleares, satélites o radares. Esos son los ámbitos que nosotros creemos que es perfectamente posible asociarnos con las empresas españolas. Y no estamos pensando en asociarnos solo para la Argentina. Estamos pensando en asociarnos para abordar terceros mercados. Ustedes, empresarios españoles, tienen intereses en África. Nosotros tenemos know-how de cómo manejar producción en agricultura extensiva para llegar a África. Tenemos la maquinaria adecuada para ir a África. Tenemos el know-how adecuado para ir a África. Tenemos la genética adecuada para ir a África a producir de modo extensivo cereales y alimentos. Pensemos cuáles son los rubros en los que más allá de ciertas cuestiones que seguramente no son satisfactorias desde el punto de vista macroeconómico, sí podemos abordar conjuntamente, y ese es el desafío que tenemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, embajador Jorge Neme, por su participación. Invitamos a los participantes de esta conferencia empresarial a hacer llegar sus consultas, sus preguntas por el chat, que una vez que termine su exposición el doctor José Ignacio Salafranca, bueno, haremos justamente el bloque de preguntas para ambos disertantes, para el embajador Jorge Neme y para el doctor José Ignacio Salafranca. Agregando a lo comentado por el embajador, estamos también desde la Cámara Española trabajando con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional en un ciclo de capacitaciones, con lo cual invitamos a todos ustedes también a que se sumen en esas capacitaciones a través de Invest Argentina y a través de las capacitaciones y los seminarios que organiza semanalmente la Agencia Argentina. Vamos a dar paso al segundo bloque, que en este caso está a cargo del doctor José Ignacio Salafranca. El doctor José Ignacio Salafranca es asesor internacional del presidente de COE, es ex miembro del Parlamento Europeo en los periodos 1994-2014 y 2017-2019, y también fue embajador extraordinario y plenipotenciario de la Unión Europea en la República Argentina. Así que bueno, doctor Salafranca, un gusto que hoy esté participando en esta conferencia empresarial y bueno, adelante con su exposición, por favor. Muchas gracias, Marcelo. Es un gran placer tener la oportunidad de coincidir esta tarde desde Europa y esta mañana desde Buenos Aires con personas tan autorizadas como el embajador Jorge Neme. Quisiera agradecer muy particularmente a la Cámara de Comercio Española en Argentina, a Guillermo y a todos los amigos que he dejado ahí. Y me resulta muy grato tener la oportunidad, en representación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, en esta nueva reencarnación de mi trayectoria profesional, de poder abordar un tema tan interesante y en el que me he empleado tanto, junto con otros compañeros, como es el de las relaciones entre la Unión Europea y Argentina y la Unión Europea y el Mercosur. Como has explicado muy bien, Marcelo, en tu introducción, en una reencarnación anterior de mi vida, pues yo he sido político. Recuerdo que me tocó inaugurar
y en el año 2001 con el ministro de Economía, entonces Guillermo Cavallo, el Business Forum, Unión Europea-Mercosur, justo al día siguiente del Corralito. Y tuve también el placer de impulsar el primer acuerdo que tuvo una cláusula democrática, una cláusula de tercera generación, que fue el acuerdo que hicimos con Argentina, precisamente porque en la toma de posesión del presidente Patricio Aylwin en México, en marzo del año 1990, la Argentina pidió a la Unión Europea cerrar un acuerdo de esta naturaleza con una cláusula que pudiera poder poner a su país al abrigo de cualquier tentación involucionista. Así que es un verdadero placer tener la oportunidad de estar hoy con un interlocutor tan autorizado como el embajador Jorge Neme, con el que comparto muchas de las aproximaciones que ha hecho este interesante tema. Como les decía antes, yo creo que es importante que los políticos y también los empresarios y los miembros de la sociedad civil no vivamos aislados en nuestra Torre de Marfil, que estemos atentos a las señales permanentes que la sociedad nos envía, y hoy esas señales que la sociedad nos envía son de dos tipos. Una, que tenemos que poner el acento no solamente en el logos, en el saber y en el conocer, sino en el diálogo, entendido como un fructífero intercambio de puntos de vista y de conocimiento en el que nosotros también tenemos mucho que aprender. Y la otra señal que la sociedad nos envía es que en estos tiempos que corren, tiempos difíciles, la libertad tiene que ser nuestra brújula ética y estética. Y en ese espíritu de diálogo y de libertad quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el momento que está viviendo la Unión Europea y sobre cómo podemos efectivamente considerar las relaciones entre la Unión Europea y la República Argentina y el Mercosur. Yo, si tuviese que pintarles hoy desde Europa un fresco de lo que ha venido siendo el sueño europeo a través de los años, pues no vacilaría en afirmar que la idea de Europa constituye y representa una llamada permanente a la paz, a la comprensión, a la concordia y a la solidaridad. Valores que, como subrayaba acertadamente el embajador Neme, son valores compartidos entre la República Argentina y la Unión Europea. Pero si yo tuviese que decirles que junto a esta visión elevada, junto a esta visión idealista de Europa, coexiste una visión legítima y complementaria con la anterior. En Europa se deciden las vacas que tenemos que sacrificar, la leche que tenemos que producir, la forma en la que nuestros olivos se tienen que contar, las ayudas públicas que nuestras compañías pueden percibir. Y en ese contexto y en esa visión, pues nos hemos enfrentado a la crisis más profunda que se ha vivido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La crisis del COVID ha sido no solamente una crisis sanitaria, una crisis económica, sino también ha sido una crisis institucional y una crisis política de alto recorrido. Y la Unión Europea afrontó esta crisis al principio pues, con ciertas dudas, con ciertas vacilaciones. Recordarán que la presidenta de la Comisión, que acababa de asumir sus responsabilidades solamente 2 meses antes del desenlace o del desarrollo del inicio de la crisis, tuvo que pedir perdón a Italia por no haber estado a la altura de las circunstancias. Y los presidentes de las 3 instituciones, tanto la presidenta de la Comisión como el presidente del Parlamento Europeo y el presidente del Consejo, eran nuevos. Y la presidencia semestral de la Unión Europea era la presidencia croata, que fue una presidencia nueva. Pero a pesar de todas estas limitaciones, la Unión Europea reaccionó, impulsó este programa de compra de deuda por el Banco Central Europeo, activamos el mecanismo europeo de estabilidad, buscamos la aprobación del marco de ayudas de Estado para poder tomar en consideración las dificultades que tenían nuestras empresas y, sobre todo, movilizamos el fondo que teníamos del programa SUR para atender a las personas en situación de desempleo y, desde luego, el plan de recuperación de la Unión Europea, a la que hacía referencia el embajador Jorge Neme, el Next Generation for Europe, que movilizó cantidades por importes muy importantes de más de 750.000 millones de euros. Pero, sin embargo, no solamente se trata de superar la crisis, que es uno de nuestros principales retos, sino también, como decía el embajador Neme, avanzar en el Pacto Verde, en la lucha contra el cambio climático. Ustedes saben que la Unión Europea se ha trazado objetivos muy ambiciosos, la neutralidad climática en el año 2050 y una serie de objetivos intermedios en el año 2030. La transformación digital, que va a marcar la línea entre los ganadores y los perdedores, fortaleciendo la soberanía digital de la Unión Europea y de nuestros socios, donde creo que tenemos un terreno abonado realmente muy importante que poder cultivar con América Latina, y prever también, y lo digo en este momento, los cambios que se están produciendo en nuestro entorno estratégico. Ustedes han visto que estamos en una situación en que todos los actores están buscando un nuevo posicionamiento en el escenario internacional.
Estados Unidos, la primera potencia mundial, pues es la primera vez que ante esta crisis no asume un liderazgo ante un conflicto planetario. Han visto ustedes la desordenada salida que se ha producido en Afganistán y nosotros entendemos que se va a seguir produciendo una rivalidad estratégica muy importante con China que va a marcar la línea del futuro. Y en este sentido hemos asistido pues, con consternación a las políticas negativas que se han producido en Oriente Medio, en Irán, a la ruptura del acuerdo transpacífico, a la suspensión del acuerdo con la Unión Europea, a la retirada del Acuerdo de París y a otros muchos factores que la nueva administración de los Estados Unidos está poniendo remedio. Nosotros pensamos que las tendencias de fondo subsistirán, que habrá una rivalidad con China y un repliegue interno, como hemos visto en esta salida de Afganistán, y de alguna manera parece que se confirma esta línea de leading from behind que habíamos visto en la crisis de Libia. Por otro lado, vemos Rusia, que de alguna manera sigue siendo un país sancionado por la Unión Europea por la invasión de Crimea, que busca o encuentra diferencias en todos los tableros entre los que nos encontramos, Siria, Venezuela, Crimea, Georgia, Bielorrusia, Ucrania. El embajador Neme hablaba también pues, de un continente africano que va a vivir una gran explosión demográfica, que va a tener que afrontar riesgos sociales y políticos muy serios y donde tenemos, lógicamente, por nuestra política de vecindad, un interés muy concreto y donde la Unión Europea va a tener que demostrar que es un interlocutor global creíble. Estamos también en una relación con China que no consigue imponerse regionalmente, pero que entendemos ha salido muy reforzada con esta diplomacia potente, agresiva de la crisis y que de alguna manera pues están no convergiendo en términos democráticos con nosotros y reforzando sus posiciones, como hemos visto en América Latina y África, y que se encuentran en una carrera muy clara en la supremacía por el liderazgo militar, económico y tecnológico de los Estados Unidos. No les voy a hablar de la situación en Oriente Medio, ni la situación en África Central, ni la rivalidad entre Arabia Saudita e Irán, pero sí me gustaría centrarme para ir aterrizando en el tema que nos convoca y para intentar dar una respuesta a las inquietudes que tienen los empresarios que hoy nos están escuchando en la relación con América Latina. Hace muy poco, con mi buena amiga Rebeca Greenspan, tuvimos la oportunidad de hablar de la situación, de cómo ha vivido América Latina esta crisis. Yo creo que el embajador Neme está mucho más autorizado que yo, pero hemos seguido con mucha preocupación desde Europa la evolución de la situación, el número de personas fallecidas, el número de personas afectadas, la caída espectacular del PIB, la informalización que se ha producido, la reducción del número de empresas. Y nosotros entendemos que esta situación de la crisis pues, ha, de alguna manera, interactuado con las diferencias, con las deficiencias estructurales de la región. En todo caso, lo que sí quiero decirles es que la Unión Europea pues, ha vivido esta crisis desde una perspectiva de gran solidaridad y que nosotros, después de la llegada de la administración Trump al poder, decidimos diversificar nuestra política comercial. Nuestros tres principales socios comerciales son Estados Unidos. El presidente Trump se desmarcó del ambicioso acuerdo de comercio e inversión que estábamos planteando con ellos. Como les decía, Rusia es un país sancionado por la invasión de Crimea y China es un país con el que tenemos notables diferencias. En este momento hay miembros del Parlamento Europeo que se encuentran sancionados y por eso decidimos proyectar para el resto de nuestras relaciones comerciales pues toda una serie de políticas dirigidas a buscar de alguna manera un entendimiento que pudiera producir una serie de acuerdos comerciales favorables. Y en ese sentido, me gustaría decirles que con América Latina tenemos la más tupida red de acuerdos globales y regionales y en este sentido quisiera comentarles que tenemos dos asociaciones estratégicas con México y con Brasil. Yo creo que Argentina se hace acreedor a una relación de ese mismo nivel y tenemos una serie de acuerdos con la Comunidad Andina, con México y Chile que estamos renovando, con América Central y, por supuesto, este acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es la clave de bóveda de una estrategia de la Unión Europea para la región que implica una visión mucho más amplia y mucho más ambiciosa. En este sentido, quisiera decirles que coincido plenamente con lo que ha dicho el embajador Neme, que este es un acuerdo estratégico entre dos de los 5 bloques más importantes del mundo y que de alguna manera en estos tiempos que corren, tiempos difíciles de incertidumbres y de proteccionismo, creemos que actuar en favor de un comercio justo
basado en reglas y sustentado en estándares éticos, sociales y medioambientales, explicitados, entre otros, en el capítulo de Desarrollo Sostenible, constituye una ambición de la Unión Europea. En términos económicos, para la Unión Europea, este acuerdo Unión Europea-Mercosur es 7 veces más importante que el acuerdo Unión Europea-Canadá y 5 veces más importante que el acuerdo Unión Europea-Japón, que es el pacto de liberalización más importante del planeta. En todo caso, supondrá para ambas partes un acceso preferencial de bienes y servicios a un mercado de 500, que es el mercado de la Unión, y de 260 millones de personas para el caso de Mercosur, la eliminación de toda una serie de barreras arancelarias y no arancelarias y, desde luego, la supresión de la anomalía que los productos del Mercosur y de la Argentina entren en un régimen preferencial, cosa que no es el caso, a diferencia del resto de los productos de países de la región, y al mismo tiempo para que los empresarios de la Unión Europea puedan acceder al mercado del Mercosur, donde en estos momentos se están pagando del orden de 4.000 millones de euros anuales en términos de derechos arancelarios. También entendemos que este acuerdo se traducirá en bienestar, en creación de más y mejores puestos de trabajo, en mayores oportunidades para nuestros ciudadanos y para nuestras empresas y en un incremento espectacular, según todas nuestras previsiones, de los puestos de trabajo. Quiero decirles, y en esto les sorprenderá, yo he sido ponente en el Parlamento Europeo de todos los acuerdos que hemos firmado con América Latina, he sido ponente del acuerdo con México, del acuerdo con Chile, del acuerdo con multipartes con Perú y Colombia, del acuerdo con el Mercosur, que me ha generado una gran frustración, puesto que ha sido el único acuerdo que no he podido llevar a su ratificación para el Pleno. Hace ya más de 2 años que, como señalaba el embajador Neme, esta negociación ha concluido y, desgraciadamente, los trámites premiosos y burocráticos que tiene la Unión Europea de traducción a todas las lenguas oficiales del screening jurídico no nos ha llevado todavía a superar la fase del proceso de firma y ratificación. Y ha sido lamentable, como decía el embajador Neme, que haya habido una resolución del Parlamento Europeo diciendo que este acuerdo tiene que sufrir toda una serie de ajustes, pero les quiero decir esta tarde que esta resolución es una resolución perfectamente reversible, que las mayorías del Parlamento Europeo son mayorías ocasionales y, en ese sentido, quiero decirles que me tocó escuchar una de las mejores intervenciones que en mis 23 años de miembro del Parlamento Europeo escuché, que fue la intervención del presidente Macron, cuando dijo que Europa tiene que ser una Europa que protege y que atiende a las necesidades de los ciudadanos. Pero una cosa es la Europa que protege y otra es la Europa proteccionista. Por lo tanto, yo creo que después de 20 años es hora ya de que este proceso negociador llegue a su término y, en ese sentido, pues no podemos estar pendientes de las circunstancias políticas, de los procesos electorales que se van a celebrar en el mes de septiembre en Alemania, en la primavera del año que viene en Francia, y la Unión Europea tiene que ser coherente con sus principios, tiene que ser coherente con sus compromisos y tiene que proceder rápidamente a la firma y ratificación de este proceso. Por último, quisiera decirles que coincido plenamente con el embajador Neme que no se pueden aquí poner encima de la mesa excusas medioambientales. Creo que el acuerdo, como les señalaba anteriormente, constituye un excelente avance en lo que se refiere al respeto de derechos sociales, éticos y medioambientales. Seguramente es el acuerdo más moderno que ha concluido la Unión Europea de forma muy dificultosa. Es un acuerdo que se va a traducir en ventajas para ambas partes, puesto que son acuerdos muy complementarios. Va a suponer una reducción importantísima de aranceles para las dos partes. Quiero recordarles muy brevemente que los aranceles que pagan las empresas europeas para automóviles y piezas de automóviles son importantísimos, del 35%, maquinaria entre el 20 y el 35%, productos farmacéuticos el 40%, calzado el 35%, productos lácteos el 28%, bebidas espirituosas el 75%. Y entendemos que hay grandes complementariedades porque en estos momentos hoy ya no se puede hablar simplemente de importaciones y exportaciones, sino que hoy materias primas y componentes se ensamblan en una cadena de producción global donde realmente las grandes ventajas que comportan estos acuerdos las hemos visto claramente de manifiesto en otros acuerdos que hemos firmado con otros bloques comerciales. Realmente hoy el tren está en la estación y no debemos ni podemos desaprovechar esta gran oportunidad que tienen encima de mesa la Unión Europea y el Mercosur, y con mucha modestia, si quisiera reconocerles que es por el lado de la Unión Europea por el que yo detecto en estos momentos las dificultades. Estuve hace muy poco en una charla que organizamos en la Fundación Euroamérica, yo soy vicepresidente de la Fundación Euroamérica, y tuvimos a Felipe González, tuvimos a la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, la expresidenta de Costa Rica,
tuvimos a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Y en esa conferencia tuvimos la oportunidad de valorar en un mundo tan globalizado como este, las ventajas que comporta la integración. También se refería a ello el embajador Neme en su intervención. Y creo que no podemos permitirnos el lujo de tomar en consideración las diferencias puntuales y no caer en la miopía política de los que piensan, como decía un conocido primer ministro británico, más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones. Así que yo me voy a parar en este punto, decirles que soy un entusiasta y un convencido de este acuerdo Unión Europea-Mercosur y que creo que tenemos que proceder sin más dilación al proceso de firma y ratificación. Es un proceso difícil. Las instancias de la Unión Europea están buscando fórmulas para tratar de conseguir superar los obstáculos que existen en este momento, pero creo que el tiempo corre en nuestra contra y que todo el tiempo, que en estos momentos vivimos en una sociedad cronófaga en lucha contra el tiempo, va realmente a limitar las posibilidades de la Unión Europea, que se puede ver claramente superada por otros actores que son plenamente conscientes de la importancia que cuentan los tiempos en política y la dimensión en política. Así que estas son mis reflexiones en este primer estadio y con mucho gusto, pues dentro de mis conocimientos, estaré a disposición de todos los empresarios que nos escuchan, a los que quiero mandar un saludo muy particular para responder a las preguntas que quieran plantear. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Salafranca, por su participación. Un lujo, como decimos, contar con estos dos expositores, el embajador Neme y el doctor Salafranca desde España, para la Cámara Española de Comercio de la República Argentina. Bien, vamos a pasar ahora al bloque de preguntas.